Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Bielo Syndrome de la pareja de Nan y Mac. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. ¡Hurra!, dijo Mac, satisfecho y feliz de que Nan hubiera ganado. Nan regresó con su grupo cuando estacionó la motocicleta. Nan se quitó el casco con una sonrisa. Los subordinados y conocidos de Nan vinieron a felicitarlo. Mac mantuvo su distancia. «Ven aquí», dijo Nan. Nan llamó a Mac. Muchos voltearon a mirar a Mac, quien se sentía incómodo con la mirada de todos. «Dije que vinieras aquí», dijo Nan con voz severa, y Mac tuvo que caminar hacia él. «¿Qué?», preguntó Mac en un tono normal. «¿Qué?», preguntó Mac. «¿Cómo estuvo mi habilidad?», Nan preguntó sonriendo. «Más o menos», respondió Mac, sin querer elogiarlo, pero Mac admitió de que Nan es muy bueno. No mucho después, Deo entró con una mujer. «Aquí está tu dinero», Deo entregó un sobre manila. Nan lo tomó y se lo entregó a Mac para que lo guardara, quien lo sostuvo en silencio. «Espera un minuto. Vamos a contar y ver si todo está aquí», dijo Nan, antes de que Deo empujara a la niña hacia Nan. «Eso es lo que se apostó», dijo Deo de nuevo. La niña miró a Nan seductoramente. Nan se giró para mirar a Mac. «¿Qué tal?», preguntó Nan. «Depende de ti», respondió Mac. De hecho, no estaba interesado en la chica, solo estaba siendo sarcástico. Nan agarró el cuello de Mac y le susurró suavemente en el oído. «¿Debemos establecernos los tres?», preguntó Nan con una sonrisa. «No», gritó Mac, haciendo que Nan sonriera, mientras miraba a Deo nuevamente. «¿Así que no la quieres?», preguntó Deo. Nan se encogió de hombros, antes de mirar a la niña con una sonrisa. «Lo siento, bella dama, pero hoy no estoy de humor para mujeres», dijo Nan con una sonrisa, lo que provocó que muchas personas que lo escucharon interpretaran sus palabras de varias maneras, incluido Mac, quien se sonrojó cuando los subordinados voltearon a mirarlo a él. «Me acabo de dar cuenta de que tú también tienes ese gusto», le dijo Deo a Nan, y miró a Mac con ojos brillantes. «Ahora que lo sé, en el futuro voy a encontrar algo para apostar. Algo que te pueda agradar», dijo Deo nuevamente, haciendo que Mac pareciera disgustado. El fuerte brazo de Nan envolvió el cuello de Mac. «Me gusta, lo que sea», dijo Nan, mirando seriamente a Deo. Esto hizo que Deo se detuviera por un momento, antes de sonreír, cuando se dio cuenta de algo. «Estaba seguro de que me ganarías. Por eso te atreviste a apostar», dijo Deo. Mac frunció el ceño ligeramente y miró con recelo a Nan por las palabras de Deo. «Sube, voy a volver a la oficina», dijo Nan, por lo que Mac inevitablemente se obligó a subirse a la motocicleta a la espalda de Nan. «Nos vemos», dijo Nan y se alejó. Llegaron a la oficina. «Saca el dinero del sobre y cuenta los 200,000, le dijo Nan a Mac. Mac se sentó en el sofá y luego tiró el dinero que estaba en el sobre manila. Se quedó mirando el dinero en efectivo frente a él en estado de shock. Mientras tanto, Nan fue a lavarse la cara y las manos. Mac se sentó y contó el dinero, pensando que Nan ganaba mucho dinero y tenía ahorros, y que tal vez era una persona rica. Pero Nan estaba viviendo una vida normal como todos los demás, vistiendo ropa del mercado de pulgas y comiendo arroz al curry en el camino. Aunque el interior de la casa era bastante cómodo, todavía parecía una persona con los pies en la tierra. Eso hizo que Max se sentara y pensara para sí mismo que cada año que pasó comprando ropa de diseñador, comiendo en los centros comerciales y viviendo la vida lujosa era todo el dinero que ganaba su padre. Max se dio cuenta de que su vida con Nan era muy diferente. «¿Sentado así vas a contar correctamente?», la voz de Nan invadió sus pensamientos, haciendo que Max respirara hondo antes de empezar a contar de nuevo, porque no recordaba dónde se había detenido. Nan enarcó las cejas y puso la mano frente a Mac, quien estaba un poco desconcertado.
¿Qué estás haciendo? Mac preguntó. Pensé que estabas enfermo. Sueles tener mal genio cuando me respondes, ¿no es así? Dijo Nan. ¿Crees que siempre tendré mal genio contigo? Mac respondió, lo que hizo sonreír a Nan. ¿Dónde vas a guardar el dinero? Mac preguntó con curiosidad. ¿Por qué? ¿Vas a robarme? Preguntó Nan con una sonrisa. No me molestes, dijo Mac, y Nan se rió levemente. Mañana llevo el dinero al banco. Bueno, al menos alguien trajo el sueldo de los chicos, dijo Nan, levantando ambos brazos y apoyó la cabeza en el respaldo del sofá. ¿Salario? Mac preguntó confundido. El salario de mis subordinados, los que trabajan para mí, no lo hacen gratis. Tengo que pagar un sueldo, dijo Nan. ¿Cuánto crees que cuesta el agua, la luz, el mantenimiento del lugar? Una pequeña cantidad para mantenernos fuera del radar de la policía todos los meses. No es poco, dijo Nan con seriedad. Max se sentó en silencio, sin esperar que costara tanto. Honestamente, ¿sabes que la fábrica de tu padre requiere mucho dinero? Al igual que la mía, dijo Nan. Mac dejó de contar el dinero y miró a Nan con incredulidad. No está mal usar el dinero que ganó tu padre, pero ¿sabes que las cantidades que usas pueden dar sus frutos? ¿Has comparado los ingresos y gastos en la cuenta de tu padre para ver cuánto es la ganancia o la pérdida? Nan continuó en tono serio. Max se quedó callado, porque nunca supo el costo. Siempre pensó que la fábrica de su padre tenía muchos ingresos, sin contar los pequeños gastos. Listo, dijo Max suavemente, metiendo el dinero en el sobre. Nan se acercó y sacó $1000 en efectivo de la bolsa y se los entregó a Mac. ¿Qué? Mac preguntó con curiosidad. Por hacer los cálculos, dijo Nan con una sonrisa. Mac frunció el ceño. ¿No lo quieres? Nan volvió a preguntar. Mac inmediatamente se acercó para tomarlo, porque eran más de los 200 baht que recibía por el trabajo todos los días. Dámelo, Mac exclamó. Nan sonrió levemente. De repente llamaron a la puerta de la oficina. Nan y Mac voltearon para mirar y vieron que era la joven llamada Melón. Espera un minuto, siéntate aquí y espera. No vayas a ningún lado, dijo Nan en voz baja, antes de levantarse y caminar hacia la chica. Mac apretó ligeramente los dientes, sintiendo una indignación inexplicable. Nan se acercó a la mujer y se quedó hablando en la pared de cristal, donde Mac podía verlo todo. Pinan, una dulce voz femenina llamó, mientras envolvía sus brazos alrededor del cuello de Nan. Nan empujó a la mujer contra el cristal. Nan podía ver a Mac sentado y mirándolo con ojos oscuros. ¿Qué pasa, no, Melón? ¿Vas a ir con Melón esta noche? La mujer preguntó. Está bien ir, Nan dijo, con un suave beso en la mejilla, y usó su nariz para acariciar la oreja de la niña. Max se sentó apretando los puños con fuerza, sintiendo una opresión en el pecho que no podía explicar. Pinan, no juegues así, dijo la mujer. Entonces, por favor, compláceme primero y luego tomaré una decisión, dijo Nan con una voz ronca. La joven le dio una sonrisa. Sus labios se encontraron. Mac, que había estado sentado observando, se levantó. Inmediatamente se dirigió a la parte trasera de la oficina. Nan miró a Mac mientras besaba a la niña y luego se alejó lentamente de ella. Con esto terminamos. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario, en la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden por favor de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye, cuídense mucho.